En mi celebración por el ascenso, mi papá se levantó y anunció: ese aumento debería ser para tu hermana, ella lo necesita más que tú. Mi jefe soltó una risita corta y respondió: qué curioso, porque ella no va a ver ni un centavo. Esa noche debió haber sido una de las mejores de mi vida. Pasé años partiéndome el lomo, tomando turnos extra, lidiando con proyectos infernales, aguantando la política de oficina sin quejarme, y al fin, todo ese esfuerzo había valido la pena. Conseguí el ascenso que había estado persiguiendo desde siempre, y con él, un aumento que me cambiaba la vida. Por fin podría salirme de mi mini departamento, empezar a ahorrar para una casa, tal vez hasta tomarme unas vacaciones de verdad. Así que Mark, mi jefe, decidió organizar una cena pequeña, nada extravagante, solo una noche agradable en un restaurante elegante, con algunos compañeros de trabajo y mi familia. Yo quería que mis papás vieran lo que había logrado, que fueran testigos de lo que tantas noches sin dormir y tantos días festivos perdidos habían rendido. Pero en el momento en que mi papá abrió la boca, supe que había cometido un gran error al invitarlos. Todo estaba yendo perfecto, estábamos a la mitad del brindis, el ambiente era ligero, todos riendo. Mark acababa de levantar su copa para felicitarme y habló sobre todo lo que había hecho por la empresa. Yo estaba brillando. Y entonces, mi papá intervino, con la cara totalmente seria, y dijo: naturalmente, todo ese dinero extra se lo vas a dar a tu hermana. Ella necesita más ayuda. Toda la mesa se quedó en silencio. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Lo escuché mal? Me giré a verlo, esperando que fuera solo una broma mal cronometrada. Pero no, lo decía completamente en serio. Me reí nerviosamente. ¿Qué? Me dio esa mirada de fastidio, como si la que estaba siendo irracional fuera yo. Tu hermana está batallando, ya sabes cómo está, tiene hijos, muchas cuentas por pagar, tú no tienes esas responsabilidades. Me quedé ahí, en shock, mientras él tomaba un trago como si nada. Sentía las miradas de todos sobre mí, de Mark, de mis compañeros. El peso del silencio era ensordecedor. Mi mamá asintió, como si todo eso fuera lo más normal del mundo. Mi hermana, vamos a llamarla Nicole, ni siquiera me podía ver a los ojos. De repente, el menú era lo más interesante del restaurante. Mark dejó su copa en la mesa con una risita seca. Qué gracioso, dijo, porque ella no va a ver ni un peso. Las cejas de mi papá se fruncieron. ¿Cómo dices? Mark volteó hacia mí. ¿De cuánto fue el aumento? Tragué saliva, me ardían las mejillas. 50%. Él asintió. Exacto, 50%, y cada centavo es de ella, dijo, señalándome, porque se lo ganó. Luego se dirigió a mi papá, su tono se volvió helado. No sé qué trato pensabas que había aquí, pero déjame dejarlo bien claro, tú no decides cómo se gasta su sueldo, y tu otra hija tampoco. Señaló a Nicole. Ella es adulta, si quiere más dinero, que lo trabaje, igual que tu hija lo hizo. La cara de mi papá se tensó. Así no funciona la familia, nos ayudamos. Mark se recargó en la silla, con una sonrisa tensa. Ayudar no es lo mismo que controlar, y mucho menos significa tener derecho a exigir. Ahí fue cuando todo se vino abajo. Mi mamá golpeó la mesa con la palma. No nos hables así, espetó. Somos sus padres. No estaría donde está si no fuera por nosotros. Mark ni se inmutó. Qué curioso, desde donde yo estoy sentado, parece que llegó aquí a pesar de ustedes. Los nudillos de mi papá se pusieron blancos sobre su vaso. Se giró hacia mí, furioso. ¿Y tú te vas a quedar ahí sentada? Siseó. Después de todo lo que hicimos por ti, después de todo lo que sacrificamos, ¿y vas a ser una egoísta? ¿Vas a dejar que tu hermana se hunda? Nicole seguía callada, como siempre. Ya había perfeccionado el arte de la indefensión pasiva, siempre dejando que mis papás pelearan por ella. Y de pronto, todo hizo clic. Todos esos años, las culpas, los sermones sobre el deber familiar, como siempre esperaban que yo fuera la responsable, la confiable, mientras Nicole flotaba por la vida sin consecuencias. Yo crecí sintiéndome agradecida por cosas básicas, como tener un techo o comida, cosas que cualquier padre debería dar, pero usaron eso para hacerme sentir en deuda, como si les debiera mi futuro por hacer lo mínimo. Yo di todo de mí por intentar ser suficiente, y ellos solo tomaban y tomaban, sin preguntarse jamás qué quería yo. Volteé a ver a Nicole, por fin me miró, y sonrió con desprecio. Ahí fue donde me rompí. Dejé mi copa con calma, respiré profundo y dije, no. Silencio. Toda la mesa se congeló. Mi papá se inclinó, los ojos entrecerrados. ¿Qué dijiste? Mi voz temblaba, pero me mantuve firme.
Dije que no, no le voy a dar mi aumento. Ese dinero me lo gané yo, es mío. La expresión de Nicole cambió, se le llenaron los ojos de lágrimas. El labio le temblaba. Pero, lo necesito, susurró, apenas si me alcanza, los niños. Mi papá la interrumpió, alzando la voz. Eres una maldita ingrata. Mark levantó una mano. Cuidado. Pero a mi papá ya no le importaba, estaba fuera de sí. Te criamos mejor que esto, escupió. No le das la espalda a tu propia sangre, te dimos todo, ¿y así nos lo agradeces? Mi mamá se metió. ¿Tú crees que llegaste hasta aquí solita? Dijo con desdén. ¿Crees que no nos partimos el alma para que fueras a la universidad? Y ahora, nada más porque tienes un trabajo fancy, ¿ya te crees mejor que nosotros? Y luego vino la joyita. Si no vas a ayudar a tu hermana, dijo mi mamá, con frialdad, entonces no esperes que te sigamos apoyando. Parpadeé. ¿Apoyarme? La miré, intentando procesar lo que acababa de decir. Y luego me reí, no porque fuera chistoso, porque era absurdo. Toda la amargura y el dolor se me salieron de golpe. ¿Apoyarme? Repetí. ¿Tú crees que todavía los necesito? Dejaron de apoyarme en cuanto cumplí 18. Yo pagué mi matrícula, yo cubrí mi renta, yo subí peldaño por peldaño sin un solo peso de ustedes. La cara de mi papá se descompuso. Eso no es. Si lo es, lo interrumpí. En la universidad, ¿a quién ayudaron? ¿A mí o a Nicole? No dijeron nada, no hacía falta. Nicole, la que abandonó los estudios, saltó de un lugar a otro, se gastó cada peso que le dieron. Y yo, la que tuvo 2 trabajos mientras estudiaba tiempo completo, que vivía a base de sopa instantánea y apenas sobrevivía, mientras ustedes la rescataban una y otra vez. No me apoyaron, dije, me dejaron arreglármela sola, y ahora que por fin tengo algo propio, ¿quieren quitármelo? Mi papá gruñó, ella tiene hijos. Claro, la excusa definitiva. Nicole tiene hijos, así que se gana un cheque en blanco, y yo tengo que sacrificarme, otra vez. Me giré hacia ella, agarrando la mesa con fuerza. Tenías trabajo, ¿no? ¿Qué pasó? Sollozó. No, no funcionó. ¿Cómo el anterior? ¿Y el de antes también? No respondió. Exhalé. No me importa, no soy responsable de ti. Frunció la boca. Eres una egoísta, gritó. Mis hijos se están muriendo de hambre y tú presumiendo tu estúpido ascenso. Ni siquiera tienes una familia de verdad. ¿Para qué quieres dinero, si solo lo vas a malgastar? Y eso fue la última gota. Me levanté con un movimiento fuerte y decidido. Todo el restaurante se detuvo. Todos me miraban, pero no me importó en lo más mínimo. ¿Sabes qué, Nicole? Dije, tomando mi bolso, resuélvelo tú misma. Y salí. No miré atrás, ni cuando mi mamá empezó a gritarme, ni cuando mi papá golpeó la mesa con el puño, y mucho menos cuando Nicole empezó a sollozar sobre lo injusta que era la vida. Aquí está la parte irónica, justo cuando me iba, Mark, mi increíble jefe, se levantó, lanzó un billete de $100 sobre la mesa y me siguió afuera. El aire frío de la noche me golpeó cuando salí a la calle, mi corazón latía con fuerza, mis manos seguían temblando, pero por primera vez en años, sentí una extraña sensación de libertad. Mark me alcanzó, con una sonrisa en la cara. Vaya discurso, dijo. Solté una risa nerviosa. ¿Crees que alguna vez volverán a hablarme? Mark se encogió de hombros. ¿Te importa? Lo pensé, y por primera vez en mi vida, la respuesta fue no. Durante unos días felices, no respondí a los interminables mensajes, llamadas y correos llenos de culpabilidad y furia. Bloqueé a mis padres, bloqueé a Nicole. Pensé que finalmente había cerrado ese capítulo. Pero estaba equivocada. Una tarde, mientras disfrutaba de la tranquila paz de mi aumento ganado con esfuerzo, sonó mi teléfono. Era el banco. Hola, estamos llamando para verificar una solicitud de transferencia. Fruncí el ceño. ¿Solicitud de transferencia? Sí, una transferencia programada desde su cuenta hacia una cuenta personal a nombre de Nicole. La cantidad es sustancial. Mi sangre se heló. No hice ninguna transferencia, dije, apretando la mandíbula. La mujer vaciló. Bueno, fue autorizada a través de su banca en línea, y el inicio de sesión fue desde un dispositivo reconocido. Ahí supe, Nicole. Esa sanguijuela manipuladora y falsa había logrado acceder a mi cuenta. Me sentí nauseabunda. Cámbienla, cancelen todo. La mujer suspiró aliviada. Ya está hecho. Tuvimos la sospecha de que algo no estaba bien, pero necesitábamos confirmarlo. Colgué, mi mente a 1000 por hora. Luego, recibí otra llamada de un número bloqueado.
Sabía exactamente quién era. Respondí y lo puse en altavoz. ¿Qué diablos hiciste? La voz aguda de Nicole gritó. Exhalé lentamente. ¿Realmente pensaste que no lo descubriría? Necesitaba ese dinero, se quejó. No pude evitar reírme. ¿Mi dinero? ¿El que intentaste robar? No lo robé, replicó. Solo lo tomé prestado. Iba a devolvértelo. ¿De verdad? Dije. ¿Con qué trabajo? Silencio. Y luego, por supuesto, vinieron las lágrimas. No entiendes. Tengo facturas. Los niños. Colgué, y luego llamé a la policía. Pensé que ahí terminaría todo. Puse cargos, no por una gran cantidad, ya que no completó la transferencia, pero suficiente para involucrar a la policía. Pero lo que vino después fue más allá de todo lo que imaginaba. Nicole no estaba trabajando sola. 2 días después, recibí otro correo del banco. Había intentado hacer un segundo intento. Esta vez no fue solo una transferencia, fue un retiro directo, hecho en persona, por mi madre. Miré el correo con incredulidad. Mi mamá había ido al banco, armada con cualquier información personal que aún tuviera sobre mí, e intentó vaciar mi cuenta, alegando que yo lo había autorizado porque estaba enferma y necesitaba su ayuda. Pero el banco había señalado el intento, gracias al de Nicole. Y mi mamá no tenía ni idea. La atraparon con las manos en la masa. Llamé al banco inmediatamente. Mientras estaba en el teléfono, llegó un mensaje de mi papá. Papá, has ido demasiado lejos. Deberías haberle dado el dinero a Nicole. Mira lo que has hecho. Nos has obligado a tomar esta decisión. Nos has obligado a tomar esta decisión. Ese fue el momento en que supe. Ellos nunca fueron mi familia. Reenvié todo a la policía. La policía lo tomó en serio. 2 intentos fraudulentos, uno digital, uno en persona. Nicole y mi mamá fueron acusadas de fraude, intento de robo y robo de identidad. Cuando las arrestaron, mi papá se volvió loco. Se presentó en mi departamento, golpeando la puerta, gritando sobre cómo estaba destruyendo la familia, que estaba enviando a mi propia madre a la cárcel. Me quedé detrás de la puerta cerrada, el corazón latiendo con fuerza, escuchando al hombre que nunca me había protegido ahora gritar porque finalmente me había protegido a mí misma. Dije lo último que le diría en mi vida: te lo hiciste a ti mismo. Luego llamé a la policía. A pesar de todo, mi papá no se detuvo. Nicole consiguió libertad condicional. Mi mamá volvió a la cárcel. Pero mi papá me culpó a mí, no a ellos, a mí. Me llamó de todos los nombres posibles. Le dijo a todos los familiares que quisieran escuchar que yo era fría, egoísta y mala por dejar que mi familia sufriera. Al principio, lo bloqueé a todos los que tomaron su lado. Pero luego, descubrí algo interesante. Mis padres siempre habían estado obsesionados con las apariencias. Para los demás, eran la familia perfecta, los padres amorosos, los dadores desinteresados. Pero eso era una mentira. Y yo tenía la prueba. Un mes después de que mi mamá saliera de la cárcel, recibí un mensaje de un viejo amigo de la familia. Amigo de la familia, oye, escuché lo que pasó, siempre supe que te trataban mal. Me alegra que finalmente hayas defendido lo que es tuyo. Me sorprendí. Antes de poder responder, enviaron otro mensaje. Amigo de la familia, por cierto, ¿sabes sobre el préstamo? Parpadeé. ¿El qué? Resulta que mis padres estaban ahogados en deudas. No solo gastaron su propio dinero en Nicole, habían sacado un préstamo enorme a mi nombre. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Lo investigué, mis informes de crédito, registros bancarios, todo. Y ahí estaba. Un préstamo de $50,000, sacado con mi número de seguro social, firmas falsificadas. Me habían robado, de nuevo. Reuní todo, cada pieza de evidencia que demostraba su traición. Luego, llamé a un abogado. Con la ayuda de mi abogado, presenté cargos por fraude contra ambos, los llevé a la corte. Cuando me vieron entrar en esa sala, armada con documentos y una determinación en los ojos, supieron. Finalmente se metieron con la persona equivocada. El caso fue rápido y claro. ¿El veredicto? Mi mamá, de vuelta a la cárcel. Mi papá, en quiebra. Nicole, arruinada. ¿Y el préstamo? Nicole también tendría que pagarlo. Me aseguré de eso. Ella había pasado años viviendo del dinero robado, y pensó que yo simplemente le entregaría mi aumento. Me llamó egoísta por querer quedarme con lo que gané. Así que la hice pagar cada último centavo. Perdió su coche, su apartamento, y tuvo que mudarse con la familia de su novio vago solo para sobrevivir. ¿Y yo?
Recuperé todo. La última vez que vi a mi papá, él estaba parado fuera de la corte, mirándome como si fuera el diablo. Has destruido esta familia, escupió. Sonreí. No, solo finalmente me levanté contra las personas que intentaron destruirme. Y luego me fui. Me mudé a otro estado. Conseguí un nuevo trabajo, uno mejor. Compré una casa solo para mí. Nunca volví a hablar con ellos. Y por primera vez en mi vida, era libre. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Mantente asombrado.